Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día, pastor. Soy ministro también y fui a una reunión de pastores de la asociación que pertenezco y se habló del tema cuándo es válido no asistir a la iglesia y cuándo sí. Fue muy revelador lo que recibimos en el Congreso. Mi pregunta es, ¿cuándo es válido no asistir a la iglesia, a congregarse? Soy Nicolás Lascurain de Houston, Texas. Estimado ministro, consiervo, pastor y reverendo como se les llama allá en los Estados Unidos a los pastores, gracias por tu pregunta. Y para darte respuesta, es necesario a esta pregunta que seamos totalmente sinceros, honestos como ministros, como pastores, sin justificar o condenar sin una base o pie bíblico a quien no asiste. La obra es de Dios. Su iglesia va a permanecer porque Jesús dijo que ni las puertas del Hades prevalecerán ante esta iglesia que Él compró con su propia vida. Es decir, si aún nosotros desertáramos de las filas del cristianismo, que no es la idea, que no está en nuestro corazón, la iglesia del Señor va a continuar, se va a cumplir su palabra con o sin nosotros. El centro de todo el tema que tiene que ver con la iglesia siempre debe ser Cristo, cristocéntrico, debe de girar solamente en Él y no en nosotros. Por eso debemos sentirnos privilegiados de ser parte de la iglesia, de ser instrumentos de bendición en sus manos, de congregarnos, de asistir, de contribuir de una de otra manera. Y jamás debemos de olvidarnos que solo Él, que solamente Dios, que solamente Jesucristo, para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que, entonces, dicho lo anterior, vamos a la respuesta a esta desafiante e interesante pregunta que me haces, estimado ministro pastor de Houston, Texas. ¿Cuándo es válido no asistir a la iglesia, a congregarse? Pues bien, muchas personas tienen una idea incorrecta, y voy a agregar la palabra antibíblica respecto a la asistencia a la iglesia, a congregarse a la iglesia local. Lo que algunas personas sienten acerca de la asistencia a la iglesia llega al punto del legalismo, al decir que los hermanos deben de asistir cada vez que hay algún servicio o reunión, o van a correr el riesgo de exponerse a la ira de Dios. Como pastores, como ministros, como siervos, decíamos que cada congregante asista a cada reunión que convocamos, pero no por ello vamos a condenar con argumentos extra bíblicos, porque eso tampoco es así. Por eso esta respuesta tiene que ser en equilibrio, en línea a la palabra de Dios. Algunas personas experimentan sentimientos de culpa cuando por cualquier motivo no pueden asistir a un servicio dominical principalmente. Y lamentablemente, algunas iglesias fomentan este sentimiento de culpa, colocando con mucha presión a las personas, aunque debemos también entrar en el otro extremo, en el equilibrio, que también puede ser una exhortación válida del Señor por medio de su palabra, por medio de su espíritu. ¿Por qué razón no fue? Tenemos que equilibrar. Mientras que la indiferencia hacia la iglesia, cuando la persona no quiere asistir de manera voluntaria a la iglesia, puede indicar o es una señal de un problema de salud espiritual
de ese alguien, de esa persona, de ese congregante, de esa amada, de ese amado, de ese hijo, de esa hija, de no querer ir a la iglesia. Es por eso importante que debemos entender la calidad de la relación de una persona tenga con Dios. Y la calidad de una relación con una persona que tenga con Dios no necesariamente se va a determinar con la frecuencia con la cual va a la iglesia. El amor de Dios por sus hijos no se basa en esa buena obra de asistir a la iglesia, a las reuniones formales. Aunque, obviamente, la asistencia de cada congregante a las convocatorias de su pastor y al congregarse, pues va a revelar el nivel de responsabilidad que tiene esa persona con ese pastor y con la iglesia local. No hay duda que los cristianos, que los seguidores de Jesucristo, que los hijos deben de asistir a la iglesia. El deseo de cada cristiano debe ser el de adorar con toda la iglesia para practicar muchas porciones de la Escritura que nos indican. Por ejemplo, ¿cómo se puede practicar Efesios 5, 19, 20 si no se congrega? Que dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de practicar esa verdad de Efesios 5, 19 al 20 es congregarse. O, ¿cómo podríamos vivir la realidad de 1 Tesalonicenses 5:11, que dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis? La única manera es congregándose. ¿Y cómo podemos tener comunión y animarnos? Lo que dice esa parte de 2 Tesalonicenses 5:11, pues solamente cuando se asista a la iglesia. Y 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la fe va a venir por el escuchar la palabra de Dios, el congregarse con otros creyentes. No solamente es una sugerencia, es un mandamiento. Leamos lo que dice Hebreos 10, 24, 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo nos podemos considerar los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras? Nos los da respuesta en Hebreo 10, 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En realidad, nos necesitamos mutuamente. Así como Dios ama al dador alegre, de igual manera, Él se complace con una iglesia que verdaderamente se goza, asistiendo, cumpliendo, congregándose. Y yo puedo decir con contundencia y en alta voz, la asistencia a la iglesia debe ser una de las prioridades en la vida en la vida cristiana, en la vida de cada hombre, de cada mujer, en cada hijo, en cada hija de Dios. Es importantísimo estar comprometidos con la visión de la iglesia local. Entonces, viene la pregunta que me hace el amado pastor de Houston. ¿Cuáles son las razones válidas para no asistir a la iglesia? Bueno, vamos a ver ahora las razones válidas. Yo ya te dije que como hijos lo que tenemos que hacer para practicar ciertos versículos que debemos de hacer, la exhortación y el mandato de no dejando de congregarnos, todo eso. Ahora, ¿cuáles son las razones válidas para no asistir a la iglesia local? Bueno, es imposible, así voy a poner la palabra, dar una lista de qué funciones o cuáles son las actividades en las cuales pueden ser válidas. Pero a veces es considerable no asistir o es aceptable
cuando no hay un motivo o cuando hay un motivo de enfermedad, cuando hay un motivo de urgencia de salud. Es cuando realmente, como decía un pastor, solamente no puedes venir a la iglesia es cuando estés enfermo o haya pasado algo realmente grave en tu entorno. Pero en otros ámbitos, el problema se reduce a una situación de actitud y a la motivación que uno tenga. ¿Por qué no asistir? Si la motivación de alguien es de no ir a la iglesia, es para servir mejor y dar un mejor servicio al Señor, o para suplir verdaderas necesidades, o para cumplir una responsabilidad dada por Dios, entonces no hay nada de malo de dejar de asistir a un servicio de la iglesia. Por eso no me voy a condenar, por eso no voy a perder la salvación. Tenemos que ser claros en eso. Por ejemplo, si un policía, que fuera un policía que se congrega en la iglesia, y pues es la hora del servicio, pero es la hora también que está en turno, usted no puede asistir porque la llamada simplemente a su responsabilidad es primero. Entonces está justificado. Pero si la motivación de no asistir a la iglesia es por satisfacer los deseos de la carne, para ir en busca de fines egoístas o simplemente para evitar la comunión con otros creyentes, entonces tenemos un problema. Si las personas no están asistiendo a la iglesia porque quieren descansar más, yo creo que tenemos un problema ahí. Porque quieren ver algo, un partido, algo así. Creo que hay que valorarlo. Creo que tenemos un problema. Y ponemos cualquier motivo, cualquier excusa. Entonces tenemos un problema. Por eso se deben de analizar de manera personal y honesta cada una de las situaciones por qué razones no estoy yendo a la iglesia. Y la pregunta sigue, ¿es aceptable dejar de ir a la iglesia en algún momento por asistir a un evento deportivo? Algunos dirán sí, otros dirán no. Pues va a depender. Por si es el debut de un hijo, posiblemente esté justificable, porque es la oportunidad que te van a dar la palabra para compartir algo, creo que es justificable. Pero hay que tratarlo de una manera personal cada tema y ser honestos con nosotros mismos. Yo solamente te quiero decir que nosotros no somos salvos por asistir a la iglesia o no asistir. Nosotros somos salvos por la obra que hizo Jesucristo y nos las entregó por gracia. El justo por los injustos. Su justicia nos las dio. Por otra parte, un cristiano debería ir a la iglesia pues para aprender más de Dios, para saber, para servir más eficientemente de acuerdo a la visión de la iglesia local que asista. En otras palabras, debemos de examinar nuestros motivos para no ir a la iglesia. También debemos de examinar las razones por las cuales no quiero ir a la iglesia. La pregunta es, o una serie de preguntas que hago y tú las contestas, ¿asistimos para vernos espirituales? ¿Asistimos para hacer posible contactos de negocios? ¿Asistimos debido a las ideas legalistas que dice que se dice que entre más veces entremos por las puertas de la iglesia nos va a ir mejor y vamos a complacer más a Dios? ¿Por qué razón estoy asistiendo a la iglesia? Es cierto, ¿verdad?, que hay muchas razones por las cuales debemos ir a la iglesia, pero la principal razón es porque ahí vamos a aprender de Dios y todo eso. Pero si yo voy por algo que no es de Dios, que no estoy poniendo a Dios en primer lugar, bueno, también debo de pensarlo, analizarlo. Nos gustaría ir a la iglesia si vas a la iglesia para tener comunión con otros amados, está bien.
Si quieres asistir a la iglesia porque reconoces la importancia de escuchar la palabra, adorar en congregación, excelente. Debemos de asistir a la iglesia para acumular beneficios espirituales porque amamos a Dios, a su pueblo y a su palabra. Excelente. Cada cristiano debe de tratar de asistir a la iglesia regularmente. Eso es lo que hace un cristiano. Por otra parte, el no ir a la iglesia por una razón justificable en ningún sentido es pecado o algo que debería de provocarnos un sentimiento de culpa. Eso no debe de ser así. Yo te hago una pregunta. Cuando no vas a la iglesia, ¿extrañas no ir? Si la respuesta es sí, es una señal de que tienes una buena conexión con esa iglesia. Si no extrañas ir, es que no hay una conexión. Y hay que reevaluar por qué no quieres ir a la iglesia. Dios conoce nuestros corazones. Dios no se impresiona con una persona simplemente porque va a todas las reuniones. El deseo de Dios es edificarnos en Cristo y su método está involucrado o el proceso es la iglesia local. Por eso, amado, no se justifica el no ir a la iglesia, al menos que haya una razón de peso, pero eso es un aspecto personal. Si tú no extrañas ir a tu iglesia, bueno, hay que examinar por qué razón no quieres ir a la iglesia y resolver esa situación. Bueno, amados, esa es mi respuesta que yo les doy, pero la motivación siempre va a ser, vamos a congregarnos. No debe ser una costumbre como aquellos que ya lo tienen y cuanto más que aquel día se acerca. Te animo, ¿verdad? Si no estás asistiendo a la iglesia o has dejado de asistir a la iglesia, yo te invito a que te vuelvas a reincorporar. Hay muchos amados, a menos en este ministerio que yo presido, que realmente no están asistiendo. Y cuando los veo, no, pues es que no voy a ninguna parte. Como justificando, bueno, no voy a mi iglesia, pero no voy a otra parte. Amado, congrégate. Es necesario que te congregues. Yo deseo que regreses, cada pastor desea que regresen a su iglesia, pero si no, congrégate donde tú quieras. Pero es muy importante el edificarnos. Yo deseo de todo corazón que el Padre te bendiga mucho. Nos vemos para la próxima y no dejes de asistir a la iglesia. Y a los que viven en la zona centro y no asistes a una iglesia, te invito a que asistas con nosotros. Que el Padre te bendiga muchísimo. Nos vemos en la próxima. Pregúntale al pastor. Nos vemos y bendiciones. Y no te olvides de visitar nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, que te suscribas si no te has suscrito, que nos regales un like, que compartas nuestro podcast y sé feliz. Nos vemos en la próxima. Pregúntale al pastor. Bendiciones.